La historia humana es inseparable de los grandes ríos. Son las arterias que han irrigado no solo los campos, sino también las civilizaciones. En pocas regiones del mundo esta verdad es tan cruda y existencial como en Oriente Medio, donde el recurso más preciado no es el vasto manto de petróleo bajo la arena, sino el escaso y vital flujo de agua dulce. Dentro de esta geografía de la aridez, el sistema fluvial Tigris-Éufrates emerge no solo como el lugar de nacimiento de la civilización, Mesopotamia, sino como la línea de falla más crítica y volátil de la geopolítica contemporánea, determinando la riqueza, la estabilidad y, en última instancia, la supervivencia de los estados ribereños. Este único sistema de agua se ha transformado en un arma diplomática, un detonante de conflicto interno y el medidor silencioso de la potencia regional, donde el control de sus cabeceras confiere un poder inmenso e indiscutible sobre sus vecinos sedientos. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! La soberanía en Oriente Medio ha evolucionado desde el control de los pozos de hidrocarburos hasta la posesión de las presas. La verdadera balanza de poder en esta crítica cuenca no se sostiene en el equilibrio militar de las naciones de la región, sino en la asimetría geográfica. Turquía, la nación que alberga las cabeceras de ambos ríos, ostenta una posición de dominio absoluto. Desde el nacimiento del Éufrates en las montañas de Anatolia Oriental hasta el del Tigris cerca del lago Hazar, Ankara controla el grifo que da vida a sus vecinos del sur, Siria e Irak. Esta ventaja geográfica se ha convertido en un pilar estratégico de la política exterior turca, materializada en el colosal proyecto del sudeste de Anatolia, GAP, un vasto esquema que incluye 22 presas y 19 centrales hidroeléctricas. El GAP no es solo un proyecto de infraestructura, es un manifiesto de soberanía hídrica. La construcción de megadams como la de Ataturk, una de las más grandes del mundo, y la represa Ilisu sobre el Tigris han proporcionado a Turquía una inmensa capacidad de almacenamiento, permitiéndole regular el caudal que llega a Siria e Irak. Este control no es solo para generar energía o irrigar tierras turcas, es, fundamentalmente, una palanca de negociación. Cuando Turquía retiene o reduce el flujo, envía un mensaje inconfundible a Damasco y Bagdad sobre su posición en cualquier disputa regional, ya sea sobre la seguridad fronteriza, las políticas contra el terrorismo o la alineación geopolítica. Es una forma de coacción indirecta y sutil, donde la amenaza de la sed se convierte en una herramienta diplomática más efectiva que un ultimátum militar. Para los estados de la Baja Cuenca, Siria e Irak, la dependencia del Tigris y el Éufrates es una vulnerabilidad existencial. Históricamente, Mesopotamia ha sido sinónimo de riqueza agrícola, alimentada por los vastos deltas de estos ríos. Hoy, sin embargo, ambos países enfrentan una crisis hídrica triple: el efecto del cambio climático que reduce las precipitaciones, la mala gestión interna y la más apremiante, la reducción del flujo por parte de Turquía. En Irak, la cuna de la civilización, la salinización de las tierras del sur debido a la intrusión de agua de mar y la desertificación en el centro están destruyendo las comunidades rurales. La reducción del caudal ha llevado al colapso de la agricultura, que alguna vez fue el sostén de millones, forzando a grandes poblaciones a desplazarse hacia los centros urbanos, exacerbando el hacinamiento, el desempleo y la inestabilidad social. En Siria, la escasez de agua, agravada por la guerra civil, se ha demostrado ser un factor multiplicador de conflicto. Los años de sequía previos a 2011, combinados con la presión demográfica, impulsaron a miles de agricultores arruinados a abandonar sus tierras en el noreste, lo que contribuyó significativamente al caldo de cultivo de la revuelta. El río, por lo tanto, no es solo un recurso, es la variable que determina el nivel de descontento social y, por ende, la resiliencia del Estado. Un gobierno que no puede proporcionar agua a sus ciudadanos pierde legitimidad, y en la región de Oriente Medio, la pérdida de legitimidad estatal es la puerta de entrada a la anarquía y a la irrupción de actores no estatales. El control del agua se ha integrado de forma escalofriante en la dinámica de la guerra asimétrica. Grupos militantes, siendo el más notorio el Estado Islámico, ISIS, reconocieron el valor estratégico de las presas y los sistemas de irrigación. Durante su apogeo, ISIS tomó el control de la presa de Mosul en Irak y la presa de Tabqa en Siria, transformando el recurso hídrico en un arma táctica. Al abrir o cerrar las compuertas, podían inundar aldeas y ciudades controladas por el enemigo, cortar el suministro de agua a millones de personas o, inversamente, retener el agua para secar los pantanos utilizados por las fuerzas opositoras como refugios. Dale like, suscríbete y comparte. Este fenómeno elevó el conflicto por el agua de una disputa diplomática entre estados a una guerra por la supervivencia civil.
El río se convirtió en una línea de frente y su infraestructura en un objetivo militar primario. Esta utilización del agua como instrumento de terror y control subraya la fragilidad de los estados de la Baja Cuenca y exalta la importancia del recurso como el verdadero poder en la región. Un actor no estatal que controla una presa ejerce en ese momento una soberanía de facto más impactante sobre la vida diaria de la población que el gobierno central nominal. La falta de un marco legal internacional vinculante sobre el uso compartido de las aguas transfronterizas es la base estructural que consolida el poder de Turquía. Ankara ha sostenido consistentemente que el Tigris y el Éufrates no son ríos internacionales en el sentido estricto del derecho, sino ríos transfronterizos, lo que le otorga mayor discrecionalidad sobre su uso dentro de su territorio. Esta postura choca con las demandas de Irak y Siria, quienes invocan el principio de uso equitativo y razonable establecido en convenciones internacionales, aunque Turquía no sea signataria de las más relevantes. La ausencia de un acuerdo tripartito sólido y la debilidad institucional de los países de la Baja Cuenca, particularmente devastados por la guerra, permiten a Turquía dictar las condiciones de facto del flujo, reforzando su posición como el árbitro hídrico de la región. Mientras tanto, la demanda de agua solo aumenta, la población de la cuenca sigue creciendo y la industria se expande. Sumado a esto, el cambio climático actúa como un acelerador implacable de la crisis. Se proyecta que las temperaturas en Oriente Medio aumentarán a un ritmo más rápido que el promedio mundial, lo que incrementará drásticamente la evaporación y reducirá las precipitaciones. Esta realidad climática no solo reduce el volumen total de agua disponible para todos, sino que hace que la posición de control de Turquía sea aún más poderosa y potencialmente más explotable. El país de la cabecera, al poder mitigar el impacto de la sequía a través de su vasto sistema de almacenamiento, asegura su propia estabilidad alimentaria y energética, mientras que sus vecinos se hunden en una inseguridad hídrica crónica. Esta dinámica de poder es mucho más profunda que un mero desacuerdo económico. Define la capacidad de los estados para funcionar. El Tigris y el Éufrates y el control que se ejerce sobre ellos dictan la migración interna, la estabilidad de las cosechas, la generación de electricidad y la viabilidad de la vida urbana. Un país que controla el agua controla la vida de la gente, y en una región donde la escasez es la norma, la posesión de la abundancia se convierte en el atributo supremo de la potencia. El dominio no se ejerce con la fuerza bruta, sino con el silencio de una compuerta hidráulica. La nación que asegura su suministro de agua asegura su futuro, mientras que la nación que depende de la buena voluntad de su vecino ribereño está condenada a una subordinación perpetua. En conclusión, el paradigma de la potencia en Oriente Medio ha sido reescrito. Las reservas de petróleo pueden haber financiado las guerras y la construcción de ciudades, pero es el caudal del río el que determinará si esas ciudades sobreviven y si esos estados pueden mantenerse unidos. El río es el verdadero campo de batalla, el instrumento de coacción más potente y el indicador más fiable de la posición jerárquica de cada nación en la región. La capacidad de un país para manejar esta crisis y, crucialmente, para asegurar su acceso a la humedad vital que fluye desde las montañas del norte, será el factor decisivo que defina qué estados prosperarán y cuáles se desintegrarán en la aridez geopolítica del siglo XXI. El poder en Oriente Medio ya no reside en el oro negro, sino en el azul vital. En conclusión, el paradigma de la potencia en Oriente Medio ha sido irreversiblemente reescrito. Durante décadas, el petróleo fue la moneda de cambio, la fuente de riqueza y la gasolina de la ambición geopolítica. Las vastas reservas de crudo pueden haber financiado las guerras, sustentado el surgimiento de metrópolis deslumbrantes y permitido la compra de influencia global. Pero esta era de poder se está agotando, no solo por la transición energética global, sino por una amenaza más fundamental. Es el caudal del río, la disponibilidad sostenida de agua dulce, el factor que determinará si esas ciudades sobreviven a las próximas décadas y si esos estados pueden mantenerse unidos sin sucumbir a la presión interna y externa. El río es, en la actualidad, el verdadero campo de batalla de la región, un instrumento de coacción mucho más potente que cualquier embargo petrolero o amenaza militar. La capacidad de abrir o cerrar compuertas se ha convertido en la palanca de poder más efectiva, afectando directamente la agricultura, la energía hidroeléctrica y la vida diaria de millones de personas en los estados río abajo. Esto convierte la gestión hídrica en el indicador más fiable de la posición jerárquica de cada nación en la región. Los estados que controlan las fuentes de los grandes ríos, el Nilo, el Éufrates o el Tigris, ejercen una influencia geopolítica silenciosa pero abrumadora sobre sus vecinos. La capacidad de un país para manejar esta creciente crisis
invirtiendo en desalinización o tecnologías de uso eficiente y, crucialmente, para asegurar su acceso a la humedad vital que fluye desde las montañas del norte, será el factor decisivo que defina qué estados prosperarán y cuáles se desintegrarán en la aridez geopolítica del siglo XXI. El poder en Oriente Medio ya no reside en el oro negro, sino en el azul vital, y la escasez de este último está destinada a ser la fuerza impulsora de los conflictos y las alianzas de esta nueva era. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.